Una apertura agresiva con las blancas, donde nosotros podamos jugar de forma sólida si queremos, y también crear amenazas, trucos, y mientras tanto tu oponente tenga muy difícil defenderse. Eso es lo que vamos a ver aquí, se llama el Gambito Belgrado. Sus movimientos son E4, E5, caballo F3, movimientos muy normales atacando al peón, caballo C6, las negras también, caballo C3, y aquí las negras desarrollan su otro caballo a F6, una posición muy estándar, donde ahora jugamos D4, golpeando en el centro, golpeando por segunda vez al peón E5. Las negras van a tomar E por D4, y ahora en lugar de retomar este peón, esta es la posición que nos interesa, saltamos con nuestro caballo a D5 y creamos una posición que tiene trucos por todos lados. De hecho, si observamos del lado de las negras, le damos la vuelta al tablero, piensa por un momento qué jugarías, cuáles son los primeros movimientos que se te ocurre que se podrían hacer aquí con las negras, los primeros, el primer impulso. Bueno, vemos que movimientos muy naturales son aquí tomar el caballo en D5 o tomar el peón en E4. Le damos la vuelta nuevamente al tablero, estamos del lado de las blancas, y entonces estas son las dos opciones que vamos a trabajar. Resulta que caballo por E4 se puede hacer, pero en la práctica resulta muy peligroso. Y caballo por D5 en cambio es un error. El movimiento correcto, bueno, aquí de paso damos la solución para las negras. El movimiento correcto es un movimiento que nadie se espera, es caballo B4, un movimiento muy contraintuitivo, recomendado por la computadora. Lo usual, en cambio, para cualquier jugador es tomar o en D5 o en E4, y vamos a ver entonces qué pasa. Caballo por E4, veamos primero. En ese caso nosotros jugamos dama E2, aprovechando la clavada del caballo, y esto en partidas rápidas funciona muy bien. Atacamos al caballo, necesitan defenderlo, jugarán F5, pero entonces ahí saltamos ahora con el otro caballo a G5 y atacamos así al caballo por segunda vez, caballo que está clavado. ¿Cómo reaccionan las negras? Tenemos un par de caballos que controlan diferentes casillas en la posición de las negras, y esto es lo que hace que sea tan difícil responder para las negras, porque los caballos son piezas muy impredecibles. Pues hay que tener una buena capacidad de cálculo para ver todas sus opciones. En un par de saltos te dan una sorpresa tremenda, y entonces veamos lo que nos ofrecen acá. Aquí además tenemos nuestra dama presionando fuertemente por la columna E donde está el rey. Esta posición la pueden defender las negras, pero es difícil, y para ilustrar lo difícil que es, veamos las opciones. Una opción: las negras pueden cubrirse con caballo E7. Cubren así la columna, amenazan también al caballo, y aquí pues nos invitan a hacer unos intercambios también. En este caso intercambiamos caballos en E4, o al menos nosotros tomamos el negro, y las negras pueden escoger entre tomar en D5 o tomar el caballo nuestro. Si hacen caballo por D5, resulta que tenemos directamente jaque mate. Caballo D6 es jaque doble con caballo con dama. El rey no tiene a dónde ir y es un bonito jaque mate. Volvemos un par de movimientos atrás. Hemos acabado de tomar caballo en E4 y vimos caballo por D5. La otra opción, F por E4. En ese caso hacemos otra cosa, jugamos dama H5 dando jaque, y luego de que las negras se cubran con G6 vamos a pasar a E5. Observar por favor qué pasa si aquí se cubren las negras con caballo G6, que parece otra opción. El caso es que aquí vemos que si se cubren con G6 pasamos a E5 y creamos ya todo tipo de amenazas que superan a tu oponente. Atacamos a la torre en H8, directamente se ve, pero también tenemos la posibilidad de tomar en C7 con nuestro caballo y ahí hacer un ataque doble, nos podríamos ganar la torre. Y además de eso también tenemos caballo F6, otro jaque, así que simplemente son tantas amenazas que las negras no pueden manejar. Ahora regresamos al punto donde hemos jugado caballo G5. Por favor, observa nuevamente el video para ver los movimientos con los que llegamos aquí. Hemos visto aquí caballo E7 de parte de las negras, pero ya vimos que no da buenos resultados. Un movimiento también que pueden intentar es alfil E7, que es un movimiento
bastante predecible, pero a la vez incorrecto. El movimiento correcto, hay que saberlo acá, es todavía más difícil de encontrar, es D3, un movimiento muy contraintuitivo, recomendado por la computadora, que nos lleva por una posición complicada y que en la práctica solo jugadores muy avanzados lo encuentran. Y entonces veamos mejor qué pasa con algo más humano, con lo que jugaría todo el mundo, que es alfil E7. En este caso las negras se cubren y se preparan para enrocar. Bueno, en este caso también nosotros hacemos caballo por E4 y luego de F por E4 tomamos con la dama en E4. Ahí seguimos presionando por la columna E. Por lo tanto, las negras esconderán su rey con el enroque y ahora jugamos alfil D3. Seguimos atacando directamente amenazando dama por H7. Entonces se cubrirán con G6 y esto expone al rey o expone casillas a su alrededor, que aprovechamos directamente golpeando con alfil H6. Atacamos a la torre. Esta torre tendrá que irse y a las negras se les puede ocurrir que torre E8 es un buen movimiento porque lo parece. Pone su torre frente a nuestra dama y tenemos al rey detrás. Esto parece bueno para las negras, pero en realidad esta posición está perdida. Enrocamos y tenemos varias amenazas aquí porque el rey negro está bastante expuesto. Podemos jugar en algunas variantes alfil C4 y preparar allí algún descubierto contra el rey. Podemos presionar aún más sobre la columna E. Podemos poner alguna torre allí, ayudarnos para presionar aún más. Y si a nuestro oponente se le ocurre contraatacar, digamos, con alfil G5, que nos ataca al alfil y nos ataca también a la dama, que parece bueno, en realidad es un error de cálculo donde ganamos. Tomamos el alfil en G5 y la dama negra no podría tomar en G5 porque dejaría colgando la torre, entonces seguiría torre por E4. Pero en ese caso hacemos alfil por D8, tomamos la dama, también hemos intercambiado damas y finalmente nos hemos ganado una pieza en esos intercambios. Próximamente podemos tomar el peón en C7, sea con el alfil, sea con el caballo para incluso amenazar a la torre y todavía estamos amenazando con tomar la torre en E4. Con lo que sea que hagamos tenemos ventaja material ganadora. Volvemos un poquito atrás, hemos acabado de enrocar y decíamos que es un error de cálculo terrible jugar alfil G5 por parte de las negras. ¿Qué pasa si en esta posición juegan alfil F8, donde también contraatacan nuestro alfil y a la vez contraatacan nuestra dama? En ese caso, ¿qué jugamos con las blancas? Por favor, observa con mucha atención y escribe en los comentarios qué jugarías tú con las blancas. Ahora volvemos a la posición donde empieza todo esto y ya decíamos allí que las opciones eran caballo por D5 y caballo por E4. Ya hemos visto caballo por E4, jugamos ahí dama E2, las negras se cubren con F5 y ahí vemos que si no están bien preparadas van a perder de diferentes formas. Entonces veamos ahora la otra opción. ¿Qué pasa con la segunda más jugada que es caballo por D5? Extrañamente esto es también equivocado. ¿Qué tiene de malo este movimiento? Bueno, recapturamos E por D5, atacamos al caballo y después de esto estamos obligando al caballo negro a irse de allí. Este caballo va a tener que retroceder porque veamos que, bueno, a E5 no puede ir. Veamos qué pasa si juega a B4, que parece agresivo porque a la vez ataca a nuestro peón. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso sencillamente desarrollamos nuestro alfil a C4, a la vez respaldamos a este peón. Tu oponente seguirá con algo similar como alfil C5 y nosotros en ese caso enrocamos. ¿Qué sigue después? Que las negras también enrocan y aunque la posición se ve simétrica, las piezas negras están muy desubicadas y las vamos a atacar y luego nos vamos a aprovechar de eso. Jugamos A3 atacando al caballo, obligándolo a ir a una casilla que no es nada buena, caballo A6, y luego jugamos B4 atacando al alfil. Si este alfil se va de esta diagonal, tomamos el peón en D4. Entonces, seguirá o se moverá a B6 para seguir defendiendo el peón y vemos que estas piezas han sido relegadas al último borde del tablero. Eso hace que el rey en el otro lado se quede un poco abandonado y lo vamos a aprovechar. Entonces podemos seguir con alfil G5 atacando a la dama y creando una posición muy incómoda. La dama
tiene que protegerse de este ataque, entonces jugará F6. Si no F6 y jugara a E8, ¿qué se te ocurre que podríamos jugar? Son cosas que hay que pensar. Juegan F6 para cubrirse y entonces esto nos da pie para jugar D6, jaque descubierto. Después de que el rey se mueva a H8, tenemos una posición completamente dominante. Si en esta posición queremos jugar de forma moderada, sencillamente jugamos alfil F4 y tenemos una posición donde dominamos por completo. El problema de las negras es que todas sus piezas están relegadas en posiciones, unas sin desarrollar y otras desarrolladas, pero en posiciones muy pasivas. Y eso es lo que hace que el juego de las negras sea tan malo y nosotros tengamos la partida dominada. Pero incluso si queremos, podemos aprovechar esto directamente para lanzarnos al ataque y aquí saltar con el caballo a E5. Y con esto tenemos un ataque ganador. Amenazamos con saltar con el caballo a F7, es una de las cosas. Y también hemos liberado la diagonal para pasar con la dama a H5. Tomar el caballo para las negras no es opción, entonces tomarán el alfil. Y ahí nosotros entramos con la dama en H5 y directamente tenemos varias amenazas, caballo F7, pero también caballo G6, por ejemplo. También tenemos alfil D3 para atacar. Entonces, esto es producto de que todas las demás piezas negras están en el otro flanco, no hay quien ayude a defender al rey. Y entonces, algo que se podría dar aquí es que jueguen, por ejemplo, C por D6 y directamente caballo G6 es jaque mate. Un jaque mate donde el rey negro queda asfixiado y abandonado. Ahora veamos aquí otra variante. Toda la lección ha tratado de caballo por E4 o caballo por D5, que son las dos opciones más obvias. Caballo por D5 y E por D5. Vimos hace un momento caballo B4 que no pinta bien para las negras. Y algo a recalcar aquí es que en muchas de estas líneas nosotros lo que debemos hacer con las blancas es simplemente desarrollarnos de forma muy natural. Y el problema es para las negras. Las negras son quienes tienen que encontrar movimientos a veces muy precisos y muy contraintuitivos. Nosotros lo tenemos muy fácil. Por ejemplo, aquí el caballo negro es atacado, tiene que ir hacia atrás. Por ejemplo, si se va a B8 o E7, digamos a E7, entonces tomamos el peón en D4 con la dama y dominamos por completo la posición. De hecho, aquí ya hay una ventaja ganadora, aunque sea difícil creerlo. En la práctica esto es ganador porque las negras, el problema que tienen es cómo desarrollar su posición normalmente, cómo desenredar esas piezas. Por ejemplo, si juegan aquí D6, nosotros hacemos alfil D3, como decimos, movimientos muy naturales que ni siquiera tenemos que memorizar. Las negras son quienes tienen difícil encontrar qué hacer. Si aquí juegan, por ejemplo, caballo G6, nosotros enrocamos y amenazamos con torre E1. Las negras entonces van a jugar alfil E7 para cubrirse y para preparar el enroque, pero eso deja colgado el peón en G7. Lo tomamos con la dama. Ahora ya no pueden enrocar y lo único que les queda es jugar alfil F6 para amenazar nuestra dama. Pero esto nos da la oportunidad para contraatacar con torre E1, damos jaque, y el rey tiene difícil cómo cubrirse. Podría cubrirse con alguna de las piezas menores tal vez, pero quedaría a la vez clavada. Entonces se le ocurre que pueden jugar rey D7, pero esto simplemente nos da la oportunidad de dar un jaque mate muy extraño, que es alfil F5. Ahora nos cambiamos de bando. Estamos en la posición importante luego de que se juega caballo D5 y le damos la vuelta al tablero, porque vamos a ver qué pasa si es a ti a quien te juegan así con las blancas, el gambito Belgrado. En este caso, ya hemos visto que el movimiento correcto aquí es caballo B4, sugerencia de la computadora, pero eso es muy complicado. Entonces, en lugar de eso, vamos a jugar de una forma más tranquila. Vamos a jugar con alfil E7. Simplemente no nos vamos a meter por ahora con con el caballo en D5 ni con el peón en E4. Vamos a dejar eso así. Vamos a asegurar al rey. Y después de esto, por ejemplo, si las blancas juegan alfil F4, atacándonos en C7, todavía no vamos a tomar en D5, porque pues después de eso nos tomarían con el peón, nos amenazarían el caballo, entonces esto todavía va a crear problemas.
le daría también a las blancas esa ventaja espacial que tiende a asfixiar a las negras. Entonces en lugar de eso vamos a jugar D6 de una forma muy sencilla, bloqueándole la diagonal al alfil, y con esto nuestra posición estará segura. Después de cualquier cosa que hagan las blancas, nosotros vamos a enrocar caballo por D4, enroque, y nuestra posición está muy bien. Y ahora, ya que tenemos nuestro rey a salvo, podemos encargarnos de esos caballos molestos. Podemos intercambiarlos en las siguientes jugadas. En este caso vamos a tener una posición igualada pero sin peligros. Finalmente, después de E4, E5 y el desarrollo de los caballos, aquí después de que las blancas han jugado caballo C3 y se espera que las negras jueguen caballo F6 para seguir con lo que tenemos preparado, resulta que las negras también a veces pueden jugar alfil C5. Esto ya nos lleva por otra apertura y esto es tema de otra lección, porque aquí podemos aprovechar este error. Alfil C5 es un error aunque no lo parezca, y por eso tenemos una lección dedicada a estos movimientos donde aprovechamos con las blancas todo eso y desentrañamos esta situación que parece muy normal, pero que con las blancas nos puede dar muchas victorias. Muy bien, eso es todo. Ahí tienes otra arma de apertura más. Estudia esto, estudia las demás que ponemos acá y estudia la clase maestra si quieres de verdad mejorar en el ajedrez rápidamente.